Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra entrega en Idea Marketing Podcast de este café extraordinario con la madre de dragones, Rita Sanó, quien ya está con nosotros. Hoy vamos a hablar de cómo integrar un podcast al embudo, ¿sí? A ese embudo de ventas de nuestra marca. Rita, bienvenida. ¿Cómo estás, Joseph? Gracias por la invitación. De nuevo es un placer estar aquí con todos ustedes. Rita, inmediatamente, ¿por qué un podcast dentro del embudo? Lo que pasa es que lo que quiero hablar hoy es un poco de que pensemos de que el podcast no puede vivir solo. O sea, tiene que tener como un ecosistema. O sea, hemos hablado de las estrategias, los objetivos, pero el podcast también debe ser incluido en esa parte de los embudos de venta, ¿ok? Para familiarizar un poco, los embudos de venta son unas herramientas estratégicas, ¿no? Que acompaña al cliente que te elige a llevar un recorrido a lograr algo, ¿no? O sea, un poco en palabras sencillas, ¿no? Y obviamente esta persona que te eligió va a llegar un momento que, dependiendo de lo que tú hagas, va a empezar a decir, ah, bueno, yo quiero comprar esto o quiero hacer esto, ¿no? Yo soy Rita X persona en la vida, ¿no? Entonces, la idea de que conversemos hoy es un poco de cómo integramos ese podcast para que no viva solo, porque muchas veces teníamos listo y entonces que, bueno, no, yo lo subo a las plataformas, como he dicho en otras oportunidades, y esto se va saliendo. Y sin embargo, no. O sea, si nosotros no ponemos de nuestra parte o no hacemos una estrategia para que esto siga viviendo, el podcast podría como desaparecer, ¿no? Hoy en día está el tema de, yo sé que todos queremos monetizar, todos queremos ingresos, o sea, eso lo tengo súper claro y lo he dicho en otros episodios también, pero tenemos que entender que dependiendo de la naturaleza de nuestra marca o de nuestra empresa, tenemos que ver qué cosas debemos hacer y qué cosas no. Porque si empezamos como a querer abarcarlo todo, nos vamos a dar cuenta que va a llegar un momento que no puede, ¿no? Yo el otro día lo hablaba con un cliente y me decía, bueno, pero es que yo veo que la gente vive del podcast, claro, porque esa es su marca, o sea, eso es lo que han creado. No quiere decir que ellos crearon el podcast y ya, no, ellos tienen también una estrategia, que dentro de esa estrategia está la parte de contenido, qué contenido de valor voy a entregar, qué acciones voy a hacer, ¿no? Y todo el tema de los objetivos con monetizar, no quiere decir que todos monetizamos y todo el mundo nos va a pagar, no, van a haber clientes que van a querer y otros clientes que no, otras marcas que no, así que eso es normal. Pero volviendo al embudo, quiero hacer como unas etapas, ¿no? Del embudo y como que qué papel juega el podcast o qué rol juega el podcast dentro de estas etapas, ¿no? Lo primero que debemos hacer de ese embudo es tener un mensaje o un contenido que sea de atraer y educar. Esto nos va a tener como objetivo o nos va a ayudar a que la gente tengamos muchísima más visibilidad y que la gente nos empiece a descubrir, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, episodios que sean mucho más amplios, que sean inspiradores, que sean educadores como tal y que lo puedas unir al contenido que ya tú has hecho, ¿no? Aquí puedes meter en esos email, newsletter o mensajes, puedes meter esas entrevistas con expertos, fragmentos, que la gente los vea y quiera seguir escuchando más, ¿no? Y que no me quiero quedar con esto, sino quiero seguir viendo, ¿no? Esa sería como la primera etapa del embudo, ¿no? Luego haríamos otra parte que sería de nutrir y posicionar, que ahí el objetivo principal va a ser es mostrarnos como autoridad y que somos capaces de resolver dudas, algo que tenga la persona que resolver, ¿no? Alguna emoción que necesite. Para eso, la recomendación es hacer una especie de series temáticas, pero también llevarlo como análisis técnico, ¿no? Y también generar como algún tipo de interacción utilizando las redes sociales a través de preguntas, o sea, que la gente te pregunte y tú puedas responder y esas respuestas también compartirlas con esta comunidad que tienes, que a lo mejor solamente te lee y todavía no sabe que tienes un podcast, ¿no?
Como bien digo, tiene que ser como un mensaje que puedas resolver, que puedas aclarar dudas, que la gente se siente como, yo le voy a escribir a Joseph porque sé que me va a ayudar en esto, ¿no? O sea, básicamente los embudos también es como crear afinidad, ¿no? O sea, que no exista, muchas personas lo ven como que, ay, que a mí no me gusta que me manden un poco de newsletter porque termina siendo como muy invasivo, me siento como un poco presionado. Tratarlo de hacer parte de la historia, o sea, de la historia que tenemos del podcast, de la historia que tenemos como marca personal, de la historia que tiene la empresa, o sea, hacerlo como historia, como parte de eso. A veces vivimos en un momento como demasiado, hay mucha velocidad, ¿no? Y estamos como muy expuestos a eso, ¿no? Tenemos como mucha información que recibimos, pero sin embargo también estás como acelerado y no sabes cómo decir, oye, ¿de qué agarro de aquí, qué agarro de allá? Entonces, en estos momentos, a lo mejor esa conexión que podemos lograr es tan sencilla como ese seguimiento, ese yo voy a estar con ustedes ayudándote, o sea, yo no me pierdo, no te voy a escribir todos los días, pero estoy aquí, es un recordatorio, entonces, y cada vez más las estadísticas que están saliendo, la gente está escuchando podcasts, pero son podcasts que tengan contenido de valor, que puedan resolver, que conecte con una emoción. Hay muchísimos podcasts. Entonces, hacer uno por hacerlo, no. Hay que integrarlo a toda la estrategia de marketing y comunicación, no dejarlo por fuera. La otra etapa que quiero hablarles para colocar el podcast dentro de ese embudo es un poco de convertir, que esa es la parte que me adelanté, que la gente quiere como, bueno, yo quiero hacer esto, pero mi objetivo es que me compren, mi objetivo es recibir algo monetario. Bueno, van a haber veces que sí, otras veces que no, sin embargo tienes que seguir como insistiendo, solo que la palabra insistir me parece como fuerte, ¿no? O sea, pero no en ese término, sino más bien como acompañar, ¿no? ¿Okay? Y por supuesto, en esa etapa del embudo, que es convertir, ahí sí es un acompañamiento hacia la decisión de compra. ¿Ok? Ahí se pueden colocar como casos de éxitos, testimonio, todo lo que pasó detrás de cuando estábamos grabando, los errores que se tuvo, porque la gente piensa y que no, todo es perfecto, todo sale a la no, pueden existir problemas, se te puede caer la conexión, entonces eso como hacerlo como chistoso para que la gente conecte y diga, oye, o sea, a ellos también le pasa lo mismo que me pasa a mí, ¿no? No porque estamos en digital, que ha sido el problema, todo es perfecto. Entonces, es como ahí ir solucionando, ¿no? Y también es bueno que en esos emails se coloquen como, si tú tuviste que resolver con un cliente y se resolvió de la mejor manera, también que lo digas. O sea, no en plan de que vas a abrirte como un libro de todo lo que haces, sino decir que tú también eres un humano, las marcas tienen humanos detrás de la marca, entonces es como las empresas, perdón. Entonces es como ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y cómo cuando vemos un embudo, o sea, una escaleta, la diferencia, Rita, entre aquel que tiene un podcast y el que no lo tiene. Claro, yo aquí estoy hablando como, claro, se pueden tomar los mismos pasos, o sea, las mismas fases que estoy diciendo, sin embargo, las tienes que ajustar al producto o a la necesidad que tengas, ¿no? Para que así pueda funcionar. Como bien siempre digo, siempre hay que medir, o sea, no es esto, lo vamos a lanzar y vamos a convertir y ya, y se quedó ahí, no, hay que seguir viendo. Ahorita hay muchísimas herramientas de CRM que puedes medir mucho más, o sea, cuando me refiero mucho más, tú puedes saber si Joseph abrió el correo que se le mandó y le dio clic al botón que tú querías que le dieras y entonces ver si esa persona volvió a repetir ponte que sea para que vea el podcast, que es lo que estamos hablando ahorita. Tú puedes ver perfectamente, Joseph lo abrió,
le dio clic, lo escuchó, o sea, como que puedes ver el seguimiento, ¿no? Y por supuesto, cuando tú comienzas a medir ya el tema de CRM, ya tú empiezas a ver que a Joseph le vas a mandar, él entra como en otra base de datos, vamos a decirlo así, y tú comienzas como a mandarle otro contenido que sabes que a él le interesa. Entonces, no sé, ponte que Joseph le dio a cómo crear un podcast. Entonces te estás dando cuenta que Joseph tiene intenciones de crear el podcast. Entonces ahí puedes comenzar a enviarle otro tipo de información, ofrecerle ayuda, mira cómo te puedo ayudar, en qué estás estancado, cuéntame si tienes algún tipo de problema o no consigues la herramienta que tienes que grabar. O sea, como ir midiendo eso, ¿no? Es muy importante siempre, y lo he dicho, de medir, hay que medir el impacto, hay que medir cuánto es la retención de oyentes, hay que medir si envías algo para que lo descarguen, medir cuánta gente lo está descargando, qué tráfico te lleva el episodio a la web, si eso es lo que tú quieres, o sea, si quieres que tú hablaste de un tema en específico en el podcast, pero quiere que la gente amplíe más en el blog, entonces como medir esas cosas. Y no pensar que eso, o sea, el podcast, como dije al principio, no vive solo. Hay que integrarlo en las redes sociales, en el blog, en los temas de newsletter, en el tema de si se tiene un plan de CRM. Todo eso tiene que estar involucrado. Y eso sí, el contenido sí tiene que ser muy similar para que todo esté encaminado y tenga la misma fuerza, ¿no? Porque si no podemos perder energía en el camino, ¿no? Entonces ahí es cuando viene, bueno, es que siento que yo, por ejemplo, voy a poner un caso. Cuando yo empecé el podcast, mi podcast en el 2000, en pandemia, en el 2020, una persona se me acercó después de, era ya como, yo creo que ya había sacado como varias temporadas, eso habrá sido como finales del 2021, y me dijo, oye, pero tú en tu podcast no vendes nada, o sea, yo no tengo ni idea qué vendes tú, o sea, tú estás vendiendo como especialistas y no te estás vendiendo tú. Y yo empecé a analizar como que, oye, gracias por habérmelo dicho, porque no lo había visto, o sea, mi idea era crear una comunidad, que la gente supiera que Rita era la especialista, pero que alrededor conseguía gente que nos nutríamos. Esa era la finalidad. Entonces, cuando me dicen eso, yo desperté y dije, claro, es verdad, o sea, yo tengo que vender algo, porque como digo, el objetivo principal es querer vender. Entonces, ahí hay que jugar un poco con eso. Y ahora lo bueno es que el podcast está tan vivo, está tan parece hasta parte de la biología actual, que precisamente, y esto te lo pregunto mucho, por un lado las campañas de ya los videos no van más, ya no sé videos, pero ciertamente, y te lo pregunto a propósito, porque quiero que quede grabado, Rita, tú eres experta, ¿es el podcast algo a lo que tú te dedicas como productora, como creadora? ¿Es el podcast realmente esa herramienta que nos ayuda a apalancar más rápido y al máximo todo lo que es el proceso que tengamos como empresa, como marca? Sí, 100%, o sea, es una herramienta súper poderosa y hoy en día con el tema que ya es video, más todavía, porque ahí tienes los dos segmentos, gente que quiere escuchar, pero gente que quiere ver y ahí los unes a los dos. Entonces es una herramienta muy poderosa que puede llegar a muchos lados que ni te imaginas. A mí en pandemia me empezaron a escuchar Honduras, Nicaragua, Guatemala. Yo no tengo gente ahí, o sea, no es que tengo un primo o tengo un amigo que vive, no tengo, o sea, es una ventana a que tú puedas tener un alcance mucho más significativo que otras cosas que puedas hacer, ¿no? Yo creo que no lo hemos comentado grabado, pero sí lo hemos comentado como en reuniones. El tema de los posts estáticos, nos estamos dando cuenta que cada vez menos la gente no los quiere, no es la naturaleza ya de la gente. ¿Por qué? Porque todo el mundo, o sea, ya hasta, porque hemos entrado como en eso y que no, es que la generación de ver los reels son los de 18, 16 años hasta los 20.
No, señores, la persona también de 40, de 30, de 50 años, los abuelos a partir de los 60, 70, están viendo los reels porque la gente cada vez queremos leer menos y eso va a ser un problema a lo largo del tiempo. Pero es por eso que la naturaleza de los posts estáticos no están teniendo ningún tipo de alcance. Hay gente que me dice, ay, pero es que le metí pauta. Y yo, pero es que la gente no quiere ver eso. La gente quiere ver es quién es el que está detrás, quién es el que está haciendo lo que tiene que hacer. O sea, quiere ver, quiere que la marca sea humana. O sea, quiere que sea como tú, como yo, o sea, como todos, ¿entiendes? Entonces, ahí se está, y el tema, como bien dije, yo no soy de las personas que digo que la radio está desapareciendo, tampoco soy de las personas que digo que la prensa papel está desapareciendo, hay target para todo el mundo. Mi papá siempre le gustaba agarrar el periódico y él me decía, para mí, yo quiero leer el periódico, era una persona mayor, yo quiero leer el periódico en este papel, quiero sentir el olor del papel, y yo, pero pa, si estamos yendo a o sea, el mundo está evolucionando, la tecnología está evolucionando, todo es digital, tienes que bajarte esta aplicación y ahí lo lees y decía, no, yo lo quiero tener. Pasa lo mismo que la gente que lee libros, con el tema del Kindle y las aplicaciones que hay para leer en tablet. La gente que es amante de los libros quiere leer el libro en físico, o sea, y eso es algo que no va a cambiar. Entonces, lo que estamos haciendo es evolucionando. Y lo que tenemos que hacer como marca o empresa es unirnos a esa evolución, hacer videos, hacer audios y vas a tener nicho para todo. Y tú mismo, si lo midas, te vas a dar cuenta qué es lo que está funcionando y qué no. Qué rico y qué hermoso todo lo que nos estás diciendo, que nos pone siempre el día. Yo no me canso de recomendarle a todo el mundo que visite tu cuenta en Instagram, Rita Sanó. Hay unas cosas que tú te encuentras allí, siempre estás colocando cosas nuevas. El fin de semana pasado, porque yo me adelanté y le decía, bueno, ahorita no ha colgado nada. No, no es que no ha colgado nada, es que yo me adelanté, pero luego viniste con algo tan contundente. Eso me dejó pensando 3 días. Yo dije, wow, o sea, esto es interesantísimo. Amigos, chicos, invitados siempre a estar en contacto con Rita Sanó en su cuenta personal, en Instagram, allí siempre se las colocamos en cada capítulo para que la contacten. Amigos empresarios, nadie mejor, y esto se lo digo de corazón, nadie mejor que Rita para podernos asesorar y poder llevar nuestros podcast en 7 niveles y realmente poderlo usar así, como una gran herramienta dentro del embudo. Rita, gracias por tu tiempo, gracias por estar siempre con nosotros y esperamos verte pronto en una siguiente oportunidad, en un próximo capítulo. Seguro que sí, de verdad. Gracias por ese ánimo de seguir, ¿no? Ahí yo sé siempre apoyando y la verdad, bueno, estamos a la orden. Cualquier cosa que necesiten, me pueden escribir por el Instagram, LinkedIn, por lo que necesiten, ahí estaré. Siempre lo mejor a quien escucha lo importante. Todo lo que dudas, aquí lo puedes confirmar.